Hola, muy buenos días, muy bienvenidas, bienvenidos sean una sesión más, a la tercera sesión del seminario permanente del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Seguridad Metropolitana. Hoy tenemos un tema muy importante que va a parte muy ad hoc con el mes en que se está presentando en marzo. Y pues bueno, muy bienvenidos. Hagan las demás sesiones, visítenlas, están en la página de YouTube. Vale el anuncio. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y le paso los micrófonos a la doctora Jacqueline Garza para que haga la labor de moderación. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias Fernando. Buenos días a todas las personas que nos acompañan aquí en el Zoom, pero también quienes nos están siguiendo por redes sociales. Es un gusto para mí moderar esta sesión y conocer el trabajo de la maestra Blanca Estela Magdaleno, que a continuación voy a presentar, dado que, como bien señalaba el doctor Fernando Jiménez, pues estamos en marzo, seguimos en marzo y no debemos olvidar evidentemente toda esta lucha y movilización que el 8M hace en torno a digamos, la situación que vivimos las mujeres cotidianamente. Y creo que es de ahí la importancia de reflexionar sobre cuál es esa realidad de la violencia de género en Jalisco. Entonces me da mucho gusto, por supuesto, presentar a la maestra Blanca Estela Magdaleno Cortés. Me voy a permitir apenas mencionar algunos datos de su currículum y para luego cederle la voz. La maestra Blanca Estela Magdaleno Cortés es abogada de profesión, egresada en el año 2010, cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Enrique Díaz de León. Es maestra en Sistema Acusatorio Adversarial por la Escuela Judicial del Sistema Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, México. Además, es abogada penalista y actualmente en la firma García Gutiérrez Abogados en Zapopan. Desempeña labores primordialmente en el acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas de la violencia de género y sexual. Se ha desempeñado también como docente capacitador del programa de operadores del Sistema de Justicia Penal en México por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Es ponente en distintas universidades en Jalisco como especialista en delitos cometidos en agravio de las mujeres, violencia de género y violencia feminicida. Trabajó en la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y Delitos en Razón de Géneros de la Fiscalía Estatal del 2015 al 2022, en donde se desempeñó como agente del Ministerio Público especializado en violencia feminicida, desempeñándose por más de un año como coordinadora también de dicha unidad. Así también desempeñó un papel como enlace suplente del programa Alerta Amber Jalisco, acá en México. Bueno, como se dan cuenta, tiene un currículum bastante interesante, de modo que será muy importante poder escuchar sus reflexiones. Adelante, maestra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor. Es un honor para mí estar el día de hoy con todos ustedes y poder, pues, compartir algo de esta realidad de la violencia de género que existe en Jalisco y que efectivamente en el marco, pues, de la conmemoración del 8 de marzo, tenemos que recordar cuál es la verdadera lucha y cuál es la idea que tenemos de este feminismo actual y qué es lo que sí configura una violencia de género y cómo vamos a luchar contra ella, incluso por parte de las instituciones, porque lamentablemente muchas víctimas de violencia de género no solamente sufren el hecho victimizante originario, sino que además al llegar a una dependencia o a cualquier organismo público es nuevamente victimizada por algunos servidores públicos. Algunos no podemos generalizar tampoco, pero evidentemente pues en este mes de lucha por los respetos de las mujeres y de las niñas, pues obviamente tenemos que seguir a pie de cañón. Les voy a estar compartiendo una presentación en la cual nos vamos a basar para irnos poniendo un poquito en contexto de lo que es la violencia de género y cuál es esta realidad que vivimos en nuestro estado, ¿no? Vamos a partir del hecho de qué es la violencia de género o qué es lo que nosotros conocemos como violencia de género. Bueno, primero nos vamos a encontrar que este es todo el conjunto de amenazas, agravios, maltratos, lesiones y daños que se han asociado a la exclusión, la subordinación,
discriminación y explotación de las mujeres y niñas, adolescentes, mujeres, que es inherente, evidentemente, a toda esta opresión de género y las modalidades que se han dado o que han existido a lo largo de nuestra historia. ¿Por qué? Porque la mujer históricamente se ha considerado desigual al hombre, porque incluso se ha considerado como una propiedad del hombre, ¿no? Lamentablemente, la cultura tan arraigada machista que se tiene en nuestro país ha permeado este tipo de conductas que seguimos arrastrando y que es como si tuviéramos un chip en la cabeza que estamos pasando de generación en generación, cuando la realidad es que ese chip tenemos que modificarlo y tenemos que atender a estas nuevas modalidades o estas nuevas masculinidades incluso que se han estado presentando y que nos van a permitir tener una mejor relación, evidentemente, para poder atender todas estas problemáticas que tenemos de violencia de género. Esta involucra no nada más a la sociedad civil como parte pues de la sociedad que somos todos los ciudadanos, sino también, insisto, al Estado, ¿no? Ya que es obligación del Estado garantizar esa igualdad y ese respeto que se debe de tener de las normas legales, jurídicas, sociales, políticas, que garantizan o deben garantizar la seguridad de las mujeres, puesto que evidentemente cuando se falla al lograr una vida libre de violencia en las mujeres, hay un Estado fallido, porque algo también está fallando en la organización. Y por esa razón es por la que no está funcionando las políticas públicas que se han generado. ¿Qué sucede cuando se incrementa la violencia de género en el país? Bueno, se crean la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, derivado de la CEDAW y de la Convención de Belém do Pará. Que ustedes podrán decir, oye, ¿es nueva? No. Cualquiera de estas convenciones tienen más de 30 años firmadas y ratificadas por nuestro país, pero lamentablemente no se les ha dado la difusión y no las conocemos y no conocemos todo lo que esto nos puede garantizar. Jalisco tiene actualmente 2 alertas de violencia de género contra las mujeres activas. Es muy importante destacar esta situación. La estatal se da el 8 de febrero del 2016 o se decreta el 8 de febrero del 2016 y el 20 de noviembre del 2018 se decreta la alerta de violencia de género contra las mujeres, pero ya así por parte pues del gobierno federal. ¿Qué sucede? Derivado de esta última alerta es que se crea este mecanismo ya de protección que es emergente, es decir, surge de una necesidad urgente en ese momento que se construye con un conjunto de acciones gubernamentales. ¿Para qué? Para enfrentar y erradicar toda esta violencia. Y la violencia feminicida como la más grave de las violencias que puede sufrir una mujer, ¿no? Esta ejercida ya sea por individuos o por una comunidad en específico. ¿Cuál es el objeto que tiene la alerta de violencia de género? Garantizar la seguridad de todas y cada una de las mujeres, niñas y adolescentes mujeres que viven en el Estado. El cese de la violencia que pueda haber en su contra y obviamente la desigualdad también, eliminar la desigualdad que existe en el país y en el Estado, evidentemente, porque pues obviamente habrá a lo mejor alguna situación en la que una mujer, una niña o una adolescente mujer se encuentre incluso en alguna situación de interseccionalidad de vulnerabilidades o de formas de discriminación y que obviamente va a generar todavía un mayor grado de afectación cuando sucede un acto en su contra. Este plan estratégico pues surge evidentemente respecto a esa necesidad de proteger y salvaguardar los derechos humanos de las mujeres que hay en Jalisco, que viven en el territorio de Jalisco. Y evidentemente se genera un grupo interinstitucional y multidisciplinario. ¿Para qué? Precisamente para plantear este plan estratégico de seguimiento de la alerta. En ese, pues, entran 40 áreas o 40 dependencias del Poder Ejecutivo y que obviamente, pues, están involucrados todos los municipios del estado de Jalisco, ¿no? Se crean 7 objetivos, 7 líneas estratégicas, 88 acciones para efecto de erradicar toda esta violencia contra las mujeres. Vemos que lamentablemente, incluso lo que ha sucedido en este mes nos permite observar o visibilizar qué tan grave ha sido la violencia contra las mujeres.
Simplemente el 8 de marzo, mientras algunas mujeres se manifestaban en el centro de la ciudad, se dio un feminicidio de la mujer embarazada de 4 meses y de su hija de 8 años. Qué lamentable que mientras estemos luchando por estos derechos, se den también estas muertes feminicidas tan graves y que impactan tanto en la sociedad, evidentemente. Estos son los objetivos que tiene este plan estratégico. Si se fijan, son 7, pero nos vamos a enfocar en el objetivo número 5. ¿Por qué? Porque nos dice mejorar la debida diligencia en los delitos por razón de género. De manera particular, feminicidios, violencia sexual, trata de personas y violencia familiar. ¿Por qué? Porque son los delitos que con mayor índice han aquejado a las mujeres, no solamente de Jalisco, sino del país. Cabe señalar que Jalisco es el 7º lugar en violencia de género en el país. Imagínense nada más, en lugar de tener un estado donde garanticemos la seguridad, somos el 7º lugar en mayor violencia de género que se realiza dentro pues de nuestro estado. Y insisto, para ponernos un poquito en contexto, ¿qué es la violencia feminicida? Lo vamos a ver de forma muy rápida en qué consisten estos 4 puntos de ese objetivo. Es, como ya lo mencioné, la forma extrema de violencia contra una mujer por el hecho de ser mujer. Esta se va generando de manera sistemática, es decir, la violencia por lo general va acrecentándose, es como si tuviéramos una espiral, cada vez que damos una vuelta es un tipo de violencia más grave, más grave, más grave, y vamos teniendo un espiral hasta llegar al feminicidio, ¿no? Como ya les comentaba, es un ambiente ideológico y social históricamente adverso para las mujeres. Se ha caracterizado, como bien lo dice ahí, por la ausencia o deficiente implementación de normas jurídicas y políticas de protección que generen consecuentemente condiciones de inseguridad y que pueden poner en riesgo la vida de una mujer. Las políticas públicas no nada más incrementar la pena, es ver qué es lo que está fallando desde el núcleo familiar, generar programas de acción para que incluso desde las primarias se puedan dar clases con perspectiva de género, se puedan dar cursos de nuevas masculinidades. ¿Para qué? Para que tanto niños y niñas vayan visibilizando que estas actitudes no es bueno seguirlas repitiendo y que evidentemente pueden generar un cambio sistemático si desde edad temprana estamos cambiando esta forma de pensamiento de nuestros niños y nuestras niñas y que obviamente se va a ir dando de manera sistemática en toda la sociedad. Ahora, en cuanto a la violencia sexual, pues estos son cualquier acto que dañe o degrade el cuerpo o la sexualidad libre de cualquier víctima. Es decir, atenta contra esa libertad sexual que cada una de las personas o de las mujeres tenemos y evidentemente eso daña nuestra dignidad y adicional puede dañar también la integridad física, puesto que de alguna agresión que sea incluso brutal, que la violación es el delito sexual más grave que existe en contra de una persona, pues obviamente se puede generar incluso afectaciones físicas y psicológicas, además de la dignidad pues de la persona, ¿no? Y los actos sexuales en contra de una mujer pues implican una supremacía masculina sobre ella, es decir, la denigra y la concibe como un objeto al momento que lleva a cabo el acto sexual. Incluso no es tanto por un satisfactor sexual, sino realmente pues por esta supremacía que se ha considerado, que se ha venido viendo pues de manera histórica a lo largo de los años. La trata de personas no es más que pues cualquier acción o omisión, dolosa eso sí, de una o varias personas. ¿Y por qué decimos de varias personas? Bueno, porque la trata tiene diversas modalidades y diversos actos que cada una de las personas involucradas o de las personas que son quienes cometen el delito tienen en particular una función, ya sea de captar, es decir, yo capto literalmente a las niñas o a las mujeres que van a ser materia o quienes van a ser tratadas y las engancho, las transporto, las transfiero a otra persona, las retengo en un lugar mientras pasan por ellas, se entregan o reciben a la persona que como único fin la va a explotar sexualmente o como paso final la va a explotar sexualmente y por eso es que cada una de las personas que participan de este delito pues actúan de diversas modalidades y con diversos objetivos, ¿no? Y pues también tiene que ver con la explotación sexual en cuanto a este tipo de delitos, porque la trata de personas también puede ser explotación laboral o de mendicidad incluso.
Y en cuanto a la violencia familiar, creo que eso es lo que abarca un poquito más y que se ha visto más en la sociedad, ¿no? Porque pues es el maltrato que se infiere en contra de uno o varios miembros de la familia. Y aquí puede ser el esposo, los parientes hasta el cuarto grado, los parientes de mi esposo, los concubinos o concubinarios, ¿no? En un momento dado. Y se entiende por este maltrato, pues todos los actos o omisiones que generan un deterioro en la integridad física o psicológica de una persona, así como los que afecten la libertad sexual. Este acto es un abuso de poder al final del día que también va dirigido a someter, controlar de cualquier manera, ya sea física, verbal, psicológica, patrimonial, digital, económica, sexual, a la mujer, dentro o fuera del domicilio. Y que incluso pues tenemos ahora también la modalidad por interpósita persona, que es lo que se conoce como violencia vicaria, que es una de las más utilizadas tristemente por los agresores o los ofensores pues de violencia de género en contra de las niñas y las mujeres, y que lamentablemente pues apenas estamos en pañales en el Estado respecto a ese tipo de violencia. Ahora, ¿qué es la perspectiva de género? Porque todo se oye muy bonito hasta que no sabemos cómo aplicar esta perspectiva de género y la metodología. Se dice que es como si nos pusiéramos unos lentes de género y entonces tenemos ya una visión científica, analítica y política sobre la diferencia histórica entre los hombres y las mujeres, y que esta propone eliminar cuáles han sido precisamente esas causas de opresión en el género que han llevado a la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el sexo. ¿Por qué? Porque se determinaba que si una familia era dirigida por una mujer, entonces tenía una jerarquía menor a una familia dirigida por un hombre, y que entonces, perdón, y que entonces en la familia tradicional jerárquicamente era superior el hombre y entonces él tenía que llevar a cabo o tendría que llevar las riendas de la casa. Esta perspectiva de género nos ofrece una metodología que promueve la igualdad entre los géneros. No le da mayor beneficio a las mujeres por ser mujeres, sino que prevé única y exclusivamente esa igualdad. ¿Cómo vamos a buscar una igualdad? A través también de la equidad. El adelanto que podríamos tener en cuanto a los derechos físicos, sexuales, reproductivos que tiene la mujer y que contribuye a que dentro de la sociedad el hombre deje de ser históricamente superior y que la mujer deje de ser un objeto del hombre. ¿Para qué? Para estar en el mismo valor, en la misma igualdad de derechos y acceder a los mismos recursos económicos, políticos, sociales, de toma de decisiones, y evidentemente tener o garantizarle a las mujeres los mismos derechos humanos que a los hombres. Ahora, no nada más es el tipo de violencia que se sufre, sino la invisibilización que se da de las víctimas. ¿Qué nos dice el objetivo? Vamos a mejorar la debida diligencia. Pero yo me pregunto, ¿los servidores públicos realmente están preparados para ello? Para mejorar una debida diligencia. Y más allá de eso, la Convención Belém do Pará y la Convención de CEDAW obligan a una debida diligencia reforzada en el caso donde hay violencia de tipo de género en contra de una mujer. Y evidentemente ahí es donde como servicio público se están generando diversas fallas. ¿Qué nos decía las diapositivas anteriores? Está caracterizada por la ausencia o deficiente implementación de normas jurídicas y políticas públicas de protección que generan consecuentemente condiciones de inseguridad y ponen en riesgo la vida de la mujer. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para efecto de atender en muchos casos ese tipo de delitos. La violencia institucional existe, la violencia institucional se da prácticamente todos los días, y bueno, su definición la encontramos en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Y qué nos dice? Son actos o omisiones de servidores públicos de cualquier orden de gobierno, es decir, no se escapa ningún orden de gobierno ni ninguna dependencia. ¿Y cuál es el acto que tiene como fin esta acción o esta omisión? Dilatar, obstaculizar, impedir el goce de algún ejercicio o del ejercicio de los derechos humanos que tienen las mujeres. El acceso a de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar todos los diferentes tipos de violencia que existen. Entonces, ahí es donde se falla también como organismo gubernamental, en que se ha determinado o se ha investigado y se ha logrado
vamos, evidenciar que efectivamente existe este tipo de violencia institucional y que no han logrado erradicarlo. Es decir, tenemos falta de sensibilización en los servidores públicos que atienden usuarios en fiscalía. Se ha determinado, o se ha identificado, perdón, en las áreas de desaparecidos, de mujeres, de trata de personas, de niñez, incluso en las redes de centros de justicia, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y que es un hecho notorio porque las quejas ahí están, porque los reclamos ahí se encuentran y que incluso los reclamos han salido de los mismos servidores públicos hacia sus superiores. La corrupción que se está dando entre agentes del Ministerio Público, jueces, peritos, que imagínense, están de acuerdo en cambiar registros, acuerdos y dictámenes para favorecer agresores de violencia de género a través de violencia vicaria, de violencia familiar, agentes de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes que se prestan a que se lleven a cabo declaraciones sin estar incluso ellos presentes con los niños y solamente firmar el acto sin percatarse si efectivamente los derechos humanos de los niños o niñas, incluso adolescentes mujeres que fueron declarados, no fueron violentadas o que no están siendo modificadas por algún servidor público en beneficio de una de las partes. En este caso, pues, los agresores incluso. Hay personas que han acudido a presentar denuncias y han tardado entre 12 y 18 horas en presentar una denuncia. Y es un calvario que, además del hecho victimizante que ya sufrió una persona, tenga que esperar tanto tiempo para efecto de presentar una denuncia. En los centros de justicia y en las áreas de desaparecidos es donde más tiempo han tardado las personas en presentar su denuncia. Incluso algo que también logramos identificar es que en el área de desaparecidos, en la Fiscalía de Desaparecidos, la persona que está en la recepción no te permite ingresar con el agente del Ministerio Público si tú no hiciste un reporte de desaparición al 911, cuando eso de ninguna manera es parte del protocolo. Desde ahí ya estamos cometiendo una revictimización, es decir, ¿por qué estamos obligando a que generen un reporte cuando el protocolo no lo establece? ¿Por qué estoy nulificando ese derecho que tiene una víctima de presentar su denuncia por algo que yo estoy pidiendo o que de alguna manera probablemente un superior le indicó, pero que esto no viene dentro del protocolo? Entonces, ¿por qué lo estamos exigiendo? Se ha dado el caso de que algunos servidores públicos le dicen a las víctimas que sus asuntos no son de alto impacto. Y entonces, pues al no ser de alto impacto y tener otros más importantes, pues ellos deben esperar. ¿Qué le estamos diciendo a la ciudadanía? Que sus casos no son importantes, que como servidores públicos también tenemos entonces un estándar de qué delitos sí le voy a dar prioridad y qué no, cuando todos los delitos son importantes. Si bien no es un hecho desconocido que hay delitos como la violación, que establece un protocolo de atención inmediata y que deben de ser 72 horas para que incluso las muestras biológicas o residuos biológicos puedan todavía ser recuperados, no menos cierto es que hay más servidores públicos y que dicha circunstancia no debería de haber hecho de conocimiento a las víctimas. ¿Cómo le vas a decir a una persona, tu asunto no es importante, tengo asuntos más importantes que atender, tú vas a tener que esperar? Ahí es también falta de sensibilización de esos servidores públicos. Tienden a denostar a las víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque probablemente no pudieron asearse previo a llegar a la dependencia, porque a lo mejor no saben ni hablar español porque son indígenas y ellos llegan hablando su lengua de origen y evidentemente no se puede conseguir probablemente un traductor pronto, pero que no se les da la atención adecuada. Ministerios públicos que hemos encontrado que no tienen vocación de servicio, que cuando uno va en representación de una víctima como asesora jurídica y pides acceder a la carpeta de investigación, te niegan el acceso a la carpeta de investigación diciéndote que la carpeta la tienen en su casa y que cuando les pides que entonces cuando la va a llevar de su casa a la fiscalía, al área donde debería de estar, entonces te dicen que cuando tenga oportunidad, pero que la tiene en su casa y que por lo tanto no te puedes imponer. Darte cuenta que los mismos ministerios públicos de estas áreas de niñez, al momento de que la policía investigadora, en este caso mandamientos judiciales, cumplimenta una orden de aprehensión, en donde al momento de cumplimentar la orden de aprehensión había niños que eran los niños pues víctimas dentro de la carpeta de investigación y que al momento en que el policía le está pidiendo mando y conducción a la gente del Ministerio Público de un área, insisto, tan delicada que atienden niños, niñas
y adolescentes víctimas de violencia les diga: parece que solo trabajas los viernes, hazle como puedas con esos niños, yo no te voy a ayudar, y les cuelgue la llamada. Es decir, un policía investigador pidiendo mando y conducción a un ministerio público que le cuelga la llamada porque le cumplimentó una orden de aprehensión en viernes, y el ministerio público, como era viernes, pues no quería trabajar el fin de semana. Esa falta de vocación que se ve en el servicio público es la que debería de atenderse también, y eso es parte de la violencia institucional que viven los niños, niñas y adolescentes mujeres, y así también las mujeres que son víctimas de violencia de género. ¿Cómo es posible que me digas, como es viernes, pues tú sabrás cómo le haces con el cumplimiento de orden de aprehensión, cuando constitucionalmente es obligación del Ministerio Público darle ese mando y conducción al elemento policíaco? Incluso hemos identificado casos en que agresores de violencia de género se han cambiado el sexo aprovechando los derechos de la comunidad LGBT, y se han ido a cambiar el sexo diciendo que ahora se identifican como una mujer, y han presentado a las áreas tanto de la Fiscalía, en este caso pues la Vicefiscalía especializada en mujeres, a la dirección correspondiente y a los juzgados especializados en violencia contra las mujeres, que declinen competencia, porque ahora ese hombre que es agresor y que ha generado violencia de género en contra de su pareja se autopercibe como mujer. Imagínense nada más también, como abogados, cómo podemos perpetrar ese tipo de violencia diciéndole a nuestro cliente: ahora cámbiate de sexo, para que tú digas que te autopercibes como mujer, y que entonces, al ser dos mujeres, el área especializada tiene que declinar competencia y remitirlo a otra área para que ya no deban juzgar con perspectiva de género. Pero se les olvidó que al momento de que se cometieron los delitos, pues no se autopercibía como mujer. Entonces, fíjense nada más hasta dónde también la violencia machista se sigue perpetrando, no solamente entre los que cometen el delito, sino entre quienes al parecer defendemos, y que en lugar de generar una estrategia para efecto de combatir el delito, lo que estemos haciendo sea perpetrar esta violencia de género y decirle a nuestro cliente: ve y cámbiate el sexo al registro civil, di que ahora te autopercibes como mujer, y entonces ya no van a juzgar tus asuntos con perspectiva de género, porque ahora es mujer y mujer la que tiene el conflicto. Es absurdo. Bien, dentro de la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Jalisco podemos hallar diferentes indicadores. Estos indicadores nos van mostrando cuál es la base para todo este plan estratégico que se ha creado para combatir la violencia de género. Y vamos a ver por qué no nos ha funcionado realmente en el estado. Si se fijan, la muerte violenta en el cuadro que se les está mostrando en pantalla viene desde el 2020 hasta el 2024, es decir, viene un periodo de 5 años. Durante ese tiempo nos muestra un total de 3,664 muertes violentas contra una mujer. De las clasifica por expresión de género. Desde ahí ya estamos fallando. ¿Por qué? Porque la expresión de muerte violenta se atiende a cualquier situación violenta por la que hubiera muerto una mujer, no a un feminicidio como tal. ¿Por qué? Porque si se fijan, siguen siendo la 3,664, porque es el tercero de los cuadros que ya presenta una estadística, siguen siendo 3,664 muertes. Pero no puede ser confiable esta información. ¿Por qué? Porque al momento de filtrar y decir que hay por expresión de género esa muerte, no podemos olvidar lo siguiente. En las muertes violentas nos están poniendo rubros que implican choques, atropellamientos, inmersiones, accidentes laborales, e incluso agregaron 2 muertes de mujeres por accidentes aéreos. Es por esa razón que este indicador no es confiable, porque no nos está dando la realidad de cuántas mujeres murieron por una violencia o por una muerte violenta por expresión de género, porque las inmersiones, los atropellamientos y los choques no pueden configurarse salvo que un choque hubiese sido literalmente provocado con el objeto de que muriera esa mujer. Sin embargo, pues aquí, si se fijan, de manera general lo están haciendo. Si bien todas las muertes deben comenzar con protocolo, se tiene que ir filtrando cuál sí va a ser o cuál no va a ser un feminicidio. Ahora bien, parte de esta violencia institucional que se sufre es el no reconocimiento de la existencia de esas víctimas o la no atención.
Si se fijan en total, los últimos 2 puntos al lado derecho de la pantalla, ustedes van a poder establecer que de estas 3,664 víctimas que hubo, hay 411 sin establecer el estado del cuerpo y 729 sin registro. Es decir, son 1,140 cuerpos a lo largo de estos 5 años, según los indicadores de la página oficial de la alerta de violencia de género, donde no se tiene registro o no se puede establecer cuál ha sido ni el estado del cuerpo, ni al parecer, de acuerdo a estos indicadores, la identificación. Entonces, ahí sería cuestión o de actualizar la página o de verificar si efectivamente todavía existen esos 1,140 cuerpos en esas condiciones. Lo que implica no solamente una afectación directa para quien en vida estuvo viviendo de esa violencia de género, sino también para las víctimas secundarias, que son todas las familias que no han podido tener una conclusión, que no han podido tener realmente una verdad histórica de lo que sucedió con su familiar y que obviamente no pueden tampoco cerrar ese ciclo, porque psicológicamente también afecta muchísimo la incertidumbre que viven las personas o las familias de cualquier persona desaparecida y que posteriormente es localizado probablemente el cuerpo y que no se ha podido entregar, y que ha habido casos de personas o incluso también de mujeres donde el cuerpo ingresa a los servicios médicos forenses, se tiene la identificación, pero no se le informó al familiar que ya tenía la carpeta de investigación hasta meses después, incluso hasta años después, cuando pudo haber tenido la entrega de ese cuerpo desde el momento en que ingresa al CEMEFO. Ahora bien, nos vamos a centrar en este caso en la violencia sexual en casos de niñas y adolescentes mujeres. ¿Por qué? Por la interseccionalidad y que pertenecen a varios grupos vulnerables, ¿va? De acuerdo a la alerta de género y los indicadores que en esta se advierten, se reportan por parte de la Fiscalía 816 casos de abuso sexual infantil en el 2023 y 729 en el 2024. Por parte de la Secretaría de Salud se atienden a 685 en 2023 y 1,412 en el 2024. Es decir, estas son las cifras que son base para la alerta de género porque son los indicadores que se toman en consideración. Ahora, me encuentro haciendo una investigación respecto precisamente a la violencia de niñas y adolescentes mujeres que han sufrido abuso sexual infantil. ¿Con qué me encuentro al momento de pedir la información en transparencia? Que la Fiscalía reportó 4,771 casos de abuso sexual infantil en el 2023 y 5,136 casos de abuso sexual infantil en el 2024. Y la Secretaría de Salud, por su parte, en los mismos años reporta 13,506 y 11,745. Y de los 25,251 casos de abuso sexual infantil que reporta la Secretaría de Salud a través de transparencia, solamente remiten aviso al Ministerio Público en 1,155 casos. ¿Qué está pasando con los otros 24,000 casos entonces que tienen de abuso sexual infantil y en los que por alguna u otra razón la Secretaría de Salud no entregó o no remitió a la gente del Ministerio Público el aviso de este delito? Porque entonces ni siquiera cuadran los números, si ustedes pueden observar, de lo emitido o de lo reportado por Fiscalía Estatal y lo reportado por la Secretaría de Salud. Ahora bien, si buscamos hacer esta diferenciación, nos vamos a dar cuenta que entre la información que se da en los indicadores y la información obtenida a través de la página de transparencia, 2023 tiene una diferencia de 4,255 niñas o adolescentes víctimas de abuso sexual infantil, que sí fueron reportadas en transparencia, pero no fueron reportadas en los indicadores de la alerta de violencia de género. Y del 2024 tenemos una diferencia de 4,407 niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Y que incluso si nos vamos a la Secretaría de Salud, la diferencia en 2023 es de 12,920 niñas o adolescentes que tuvieron una atención incluso por embarazo dentro de la Secretaría de Salud y que no concuerdan con las 4,255 incluso de diferencia que se tienen por abuso sexual infantil. Y si nos vamos al 2024 en la Secretaría de Salud,
nos damos cuenta que son 10,334 niñas o adolescentes que no se están reportando en los indicadores ni siquiera de la alerta de violencia de género. Por eso es que las estrategias que tienen como base la alerta de género no nos están funcionando en el Estado, porque no están basadas en cifras reales. ¿Por qué no dar los indicadores reales a la alerta de género? ¿Por qué no tener un protocolo real que me permita establecer cuántos casos sí se me presentan? ¿Y por qué no estoy siguiendo incluso la norma 046? La norma 046 es muy clara. Cuando un profesional de la salud se da cuenta que existe, un delito sexual en agravio de una niña o adolescente mujer, debe dar aviso al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, pues evidentemente es quien tiene que llevar a cabo la investigación. Pero ¿qué está pasando? Tenemos un déficit por completo porque son 23,254 casos que no se encuentran contemplados en los indicadores y que no se dio aviso al Ministerio Público en más de 24,000 casos, como ya podemos también haberlo visto. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? La diferencia en la información que se está obteniendo de las mismas dependencias en los mismos años, pero a través de diferentes fuentes, es impresionante. Entonces, ¿cómo vamos a erradicar la violencia? ¿Cómo vamos a eliminar la violencia de género si no estamos atendiendo efectivamente los casos que tenemos? Si no estamos sentando las bases reales de la información que pueden tener las dependencias. ¿Y por qué hago referencia a la información de las dependencias? Porque si nosotros checáramos las cifras del Observatorio Nacional, las cifras van a ser todavía mucho más altas. ¿Por qué? Porque incluimos también la cifra negra, todas las niñas o las mujeres que no denuncian abusos sexuales infantiles. Y entonces, ahí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos fallando con esa atención institucional o interinstitucional y multidisciplinaria que se supone es fundamento de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Incluso, por ejemplo, cuando se supone que debería de haber intercomunicación entre las fiscalías, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Igualdad Sustantiva, nos encontramos con que la Secretaría de Igualdad Sustantiva únicamente reportó haber conocido de 263 casos de abuso sexual infantil. Imagínense, o sea, ni siquiera cubre la cantidad del 2023 reportada en los indicadores de violencia por abuso sexual infantil. Y estos 263 casos incluyen 2023 y 2024 por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Vean lo complicado y lo relevante que es, pues, que ni siquiera las dependencias tengan sus indicadores o la alerta de violencia tengan los indicadores reales de las dependencias de cuáles y cuántos son los delitos que se están cometiendo con fondo, pues, de género o que afectan o atañen directamente al género. Ahora, hay una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, en DIRECT, que realiza el INEGI. Esta no se hace cada año. ¿Por qué? Pues porque los indicadores de repente no lo permiten o la forma no lo permite. La última que se tiene es la del 2021 y en este es bien importante lo siguiente. 7 de cada 10 mujeres en el estado de Jalisco han sufrido de algún tipo de violencia. 7 de cada 10. Incluso si en casa tenemos 10 mujeres que nos reunimos por alguna situación, 7 de esas 10 estadísticamente han sufrido de violencia de género. Imagínense qué grave. 71.9% de estas mujeres desde los 15 años ha sufrido algún tipo de incidente o de violencia a lo largo de su vida. 54% ha experimentado violencia psicológica, 35.2% violencia física de cualquier tipo, lesiones simples a graves. 57.7% de las mujeres encuestadas han sufrido algún tipo de violencia sexual. Es decir, 5 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia sexual en Jalisco, desde un acoso callejero hasta una violación. El parámetro es muy grande, sí, pero es impresionante que 5 de cada 10 mujeres del estado han sufrido algún tipo de violencia sexual. ¿Cómo entonces vamos a evitar esto si no se cuentan con los indicadores reales en la alerta de violencia de género? ¿Cómo vamos a crear políticas públicas que efectivamente se basen en hechos reales y que prevengan, eliminen y erradiquen
cualquier tipo de violencia de género en contra de niñas, adolescentes, mujeres y mujeres. Y como les decía, Jalisco ocupó el 7º lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor prevalencia de violencia contra las mujeres. Y que en los últimos 12 meses, cuando se realizara la encuesta, el 45.8% del total de las mujeres en Jalisco dijo: durante los últimos 12 meses yo he sufrido algún tipo de esta violencia que les acabo de mencionar. Es muy importante que las autoridades sí otorguen cifras reales, que se cambie la forma de atención a la ciudadanía, que atendamos de manera correcta y con una manera, vamos, más sensible a las personas que acuden a presentar una denuncia. Yo, como bien la maestra Jacqueline lo mencionó, en su momento yo fui servidor público y en una ocasión llega un joven a denunciar la desaparición de su mamá y venía del área de protocolo ALBA y nos dice: quiero denunciar aquí porque en protocolo ALBA me dijeron que probablemente, perdón, en protocolo ALBA me dijeron que probablemente mi mamá se haya reconciliado con su pareja y esté con él. Le tomamos la denuncia, se mandó a la policía investigadora a realizar diversos actos de investigación y lamentablemente esa víctima mujer a la mañana siguiente fue localizada sin vida. Y bueno, vamos, qué calidad de servidores públicos, en lugar de levantar una denuncia, le dicen a un hijo: tu mamá de seguro se contentó con su agresor y debe estar con él, no te preocupes, mañana vuelve. Cuando nunca volvió porque fue localizada sin vida. Esa es la calidad de servidores públicos que lamentablemente se tiene en algunas dependencias. Y que, insisto, no podemos generalizar porque hay muy buenos servidores públicos, pero lamentablemente también hay personas que pues no tienen esa vocación de servicio. Aquí en esta tabla es nada más pues ahora sí que la separación de los últimos 12 meses de violencia y la violencia sufrida a lo largo de la vida de acuerdo a esta encuesta de NDIREC, donde obviamente pues viene nada más desglosado. Si se fijan, lo que les comentaba de los últimos 12 meses, 42.8 han experimentado al menos una situación de violencia y a lo largo de la vida, en el cuadro o en el círculo, perdón, del medio, pueden ver también 70.1 han experimentado al menos una situación de violencia psicológica. Y yo les invito de verdad, en retrospectiva, a todas las mujeres que nos encontramos conectadas aquí, a recordar desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, cuántas veces simplemente algún sonido, algún piropo, algún tocamiento que se dio de manera rápida por algún compañero, algún sujeto que iba en el camión, alguna persona, los exhibicionistas, ¿no? Que luego en la secundaria, cuando va uno, o en las prepas, es muy común que existan este tipo de sujetos. ¿Cuántas de nosotras de verdad hemos sufrido algún tipo de violencia? Y que ha sido incluso dentro de la comunidad o incluso y lamentablemente dentro del mismo núcleo familiar, que es incluso lo más grave, ¿no? Y bueno, voy a cerrar nada más con esta frase de Kimberly Crenshaw. Dice: si no se tiene un lente que haya sido entrenado para observar cómo se unen las diversas formas de discriminación, es poco probable que se desarrolle un conjunto de políticas que sean inclusivas como deben de ser. Kimberly Crenshaw es una activista feminista que en Estados Unidos, pues ella se ha dedicado a defender los derechos de las mujeres afroamericanas y pues de las mujeres en general, pero que nos dice efectivamente esto, ¿no? Si no observamos, si no nos ponemos estos lentes de perspectiva de género que les decía yo al inicio, cómo convergen las distintas formas de discriminación y forman la interseccionalidad en una persona, y si no vemos realmente lo que está sucediendo a nuestro alrededor, no vamos a generar nunca políticas públicas que de verdad permitan erradicar la violencia de género. Y en este mes lo hemos visto sobremanera en todas las agresiones que ha habido en el estado de Jalisco. La mujer que fue también víctima de feminicidio junto con su hijo y que su hija se encontraba gravemente en el hospital. La joven madre de 4 meses de embarazo que fue pues víctima de violencia feminicida y que su hija de 8 años también fue víctima de esta violencia. ¿Cuántas mujeres no se localizan sin vida? ¿Y cuántas mujeres son agredidas diariamente
física, sexual y psicológicamente, o a través, pues, de la violencia vicaria, ¿no? Que es una de las formas, pues, que últimamente se ha reconocido, pero que la violencia vicaria ha existido desde siempre, ¿no? Sino que lamentablemente no tenía esta atención. Y bueno, de mi parte es todo pues respecto a este análisis que se llevó a cabo, que espero pues que todos y cada uno de nosotros, y si hay servidores públicos conectados, tratemos pues de modificar esa forma de atención. Y creo que cuando se es servidor público es bueno estar del lado del que puede brindar ayuda y no del que la necesita, pero también hay que ser sensible a esa parte de la atención a los ciudadanos y de poder pues llevar a cabo una atención completa y con la debida diligencia reforzada que nos obliga en caso pues de actos o de violencia de género en contra de las mujeres. Si tienen alguna pregunta, maestra Jacqueline, o si hubo alguna pregunta en redes o a través pues del chat, creo que es momento para que podamos pues contestarlas, ¿no? Muchísimas Gracias. gracias, maestra Blanca. La verdad es que supongo que al igual que yo, mis colegas de esta sala se han quedado impactados con este diagnóstico que nos presentas, muy completo sobre cuál es la situación en torno a la violencia de género. Me llama mucho la atención cómo haces este diagnóstico pasando por este entramado de violencias, ¿no? La violencia institucional, empezando, claro, ¿no? Por la violencia familiar, luego la institucional, en fin, incluso hasta pensar en irregularidad en los protocolos y por supuesto que las cifras, ¿no? En este gran juego de las Claro. cifras donde no nos termina cuadrando nada. Eh, lo que nos hace justo reflexionar sobre cómo realmente queremos hacer efectivos los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia si estamos en estos contextos. Pero bueno, yo tengo igual muchas preguntas, pero me voy a esperar para escuchar a los demás compañeros y compañeras que están aquí en la sala y también considerando si no hay alguna otra pregunta o cuestionamiento en Facebook. No sé si alguien gusta o quiere tomar el micrófono. Adelante, José, te dejamos el micro. Adelante, por favor. Gracias, Jacqueline. Maestra, muchas gracias por la exposición. Efectivamente coincido con la maestra Jacqueline, que hay datos bastante, pues, duros, ¿no? de digerir y alarmantes. Mi pregunta es, con base en, bueno, ya estuvo haciendo una exposición bastante precisa y detallada sobre las debilidades, ¿no? institucionales, particularmente en el Estado. Con base en su experiencia, considera que en los últimos años hemos tenido algún tipo de avance desde el punto de vista institucional, dígase Fiscalía, Secretarías de Seguridad, eh, en cuanto a las estrategias para prevenir o atender estos temas de violencia de género. Yo escucho de manera constante, yo no me declaro experto ni conocedor del tema, pero sí escucho constantemente en las policías, por ejemplo, señalo el caso de Zapopan, que incluso en otros municipios del país he escuchado que ellos adoptarán este modelo de pulso de vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, que ya es, entiendo que es una estrategia más de corte, pues yo no sé si preventiva o más reactiva, pero hay otras instituciones también como la Fiscalía o la misma Secretaría a nivel estatal en donde promueven ciertas políticas, ¿no? Para prevenir y atender. Entonces, la pregunta es esa, con base en su experiencia, ¿considera que en los últimos años, o sea, todas estas políticas y estrategias han logrado incidir, frenar estos problemas? Bien. Precisamente con base en esa experiencia que yo he tenido tanto dentro como fuera del servicio público, sí hay estrategias que han sido muy buenas, pero no han funcionado por completo, porque desde el momento en que tú creas una red de centros de justicia y que los centros de justicia concentran para todas las mujeres que han sido víctimas todas las dependencias a las cuales deben de acudir para que una mujer no tenga que andar yendo para acá, para allá, que si tiene sus hijos no tenga que estarse moviendo tanto, que hay áreas lúdicas, que el fin es muy bueno,
pero lamentablemente no funciona al 100%. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que luego las áreas lúdicas no tienen personal que cuide a los niños. Y entonces, ¿qué pasa? La mamá está evidentemente con el niño mientras presenta la denuncia, con el niño mientras una policía investigadora se lo cuida, mientras ella le hacen un dictamen, y obviamente no se está garantizando, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente, los dispositivos como Pulso de Vida, el dispositivo DILO que tiene la Secretaría de Seguridad también del Estado de Jalisco, han sido programas reactivos, no preventivos. ¿Por qué reactivos? Porque el otorgamiento de estos dispositivos se da a consecuencia de que existe un acto ya de violencia. Entonces, se genera esta entrega del dispositivo Pulso de Vida, que pues sí ha sido evidentemente uno de los proyectos que ha tenido mayor éxito y que ha tenido una capacidad de reacción inmediata por parte de la policía de Zapopan y que ha prevenido ataques más graves de violencia de género contra las mujeres. Los dispositivos DILO que permiten incluso que una persona o que quien atiende pues el dispositivo DILO o el centro de comunicaciones sepa la distancia a la que se encuentra el agresor de la víctima, pero que este dispositivo DILO se entrega única y exclusivamente cuando un hombre ya está vinculado a proceso por un delito de violencia de género. Entonces, sí son reactivos, no son preventivos, porque no tienden a prevenir un hecho de violencia, sino que cuando ya sucedió, ¿qué genera? Pues previenen un acto de mayor gravedad. Sí han funcionado, sí han generado proyectos pues o resultados exitosos, sin embargo, no ha alcanzado para toda la ciudadanía, no ha alcanzado para todas las personas, y que de repente hay áreas como las unidades de mujeres, como las unidades de niños. Digo, no es un acto desconocido para nadie que entrando el mes se despidió cerca de 100 personas en la fiscalía. Ha sido un hecho notorio porque muchísimos servidores públicos o ex servidores públicos hicieron de manifiesto pues su inconformidad al respecto. En este caso, pues todos esos servidores públicos llevaban a cabo un acto en la dependencia, tenían una función. Entonces, si hubo esos despidos, ¿tuviste el mismo número de contrataciones o tienes esos puestos vacantes? ¿Quién está cubriendo esas vacantes? Nos hemos dado cuenta que hay audiencias que no se están celebrando porque no hay ministerios públicos que puedan desahogarlas. Cuando es un hecho notorio para todos, que incluso hay veces que las audiencias tardan hasta 5 o 6 meses en poder agendarse. ¿Por qué? Porque la cantidad de trabajo es vasta. Entonces, imagínense que una persona que va a acceder a la justicia no pueda tener su audiencia porque el ministerio público que estaba fue despedido y no lo han reemplazado, o no hay otro ministerio público que pueda celebrar su audiencia. Entonces, ha habido proyectos muy buenos, la intención está, pero lamentablemente creo que no se ha podido aterrizar porque también hay áreas que se han dejado desprotegidas por parte de algunas autoridades. Es decir, lo digo desde mi experiencia. En una ocasión, yo siendo coordinadora, tuvimos una guardia de 24 horas donde se recaban más de 90 denuncias y donde no se tenía el personal adecuado en las agencias de guardia para recabar, no adecuado, sino el personal suficiente, perdón, para efecto de recabar tantas denuncias. ¿Qué se tuvo que hacer ante tantas personas que acudieron en ese día? Pedir a las demás agencias que también tomaran denuncias. ¿Qué implicó? Que las personas que estaban allí con sus testigos o con otros trámites también se vieran mermado el tiempo de atención, pero tampoco puedes negarle a esas personas que iban a presentar su denuncia la atención y decirle venga luego porque hoy hay mucha gente. Entonces, la intención está, lamentablemente, no se refuerzan las áreas, y por lo mismo de que no se refuerzan las áreas, no se dan abasto en algunas ocasiones, y es lo que ha generado esta impunidad, o incluso ha generado que haya víctimas que duran hasta 12 o 18 horas en presentar una denuncia. Muchas gracias, maestra. José, no sé si quieres hacer otra pregunta o es suficiente. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Algún otro compañera, colega que se anime? Fernando, adelante, Fernando. Muchísimas gracias. Perdón, tenía el micrófono ahí apagado. Maestra, muchísimas gracias. Es mucha información y la realidad es que conocemos poco del tema. Igual y que José, no soy un especialista, evidentemente, pero
pues me impresionan mucho los datos y todo el ambiente pues contrario a resoluciones que lleven a una mejora de la situación de la violencia de género. Entonces me llama mucho la atención, pues tenemos un buen marco legal, ¿no? Aparentemente, pero ya después del marco legal, todo lo que sucede después, hay puras fallas. Y me quiero centrar un poquito en esta parte de la estadística, porque es la forma de visibilizar el asunto, ¿no? O sea, digo, están todos los casos que tú conoces, y que pues son muy dramáticos en cierto sentido. O sea, todo lo que nos has contado es, me imagino a los niños esperando, a la mamá viendo cómo va a denunciar al papá y que no escuche el niño, porque también eso podría ser después violencia y podría ser utilizado en su contra, me quiero imaginar. Y entonces, ¿qué hacer familiarmente? La búsqueda de vivienda y bueno, todo lo que conlleva alrededor. Pero, ¿qué pasa con esta estadística? O sea, las diferencias son bien grandes. Eh, Y muy particularmente en una de las últimas gráficas, la de la Secretaría de Salud y la Fiscalía, la diferencia. Supongo que los datos de la Fiscalía son carpetas de investigación, ¿no? Y los otros son reportes. Entonces, me hace llamar, ¿por qué o tantos reportes o tan pocas carpetas? Hay una de dos, o el sector salud está diciendo todo es violencia de género y no saben identificarlo y entonces no tienen protocolos adecuados o no tienen el personal capacitado, o en la fiscalía están intentando que no se abran las carpetas, están desincentivando la apertura de carpetas, que no sería raro tampoco porque sucede en otros delitos. Entonces, ¿cómo la ves desde tu experiencia y este conocimiento muy particular? Sí, creo, doctor, que no es tanto que la Secretaría de Salud diga todo es violencia de género, no. La ley es muy clara y establece cuáles son los supuestos del abuso sexual infantil. Entonces, cualquier niña o adolescente menor de 18 años que llegue por atención de embarazo o que llegue por atención de abuso sexual infantil, ya se considera abuso sexual infantil en tanto no se lleven a cabo las investigaciones. ¿Cuál es la obligación del sector salud de acuerdo a la norma 042, que es una norma oficial mexicana? Dar aviso al Ministerio Público en todos estos casos de embarazos en adolescentes y de violencia sexual referida por adolescentes. ¿Qué tendrían que hacer? Yo doy aviso de todos estos veintitantos mil casos que tuve donde veo que hay embarazos y veo que hay agresiones sexuales en contra de niñas y adolescentes mujeres y le doy aviso a la fiscalía. La fiscalía debe de abrir una carpeta de investigación por cada uno de estos avisos médicos y llevar a cabo la investigación y descartar si hubo abuso sexual infantil o, en su caso, judicializar la carpeta que sea necesario judicializar porque los datos de prueba sí lo permiten. Recordemos que en el abuso sexual infantil, cuando las adolescentes tienen a partir de 15 años, hay una modalidad que permite que se lleven a cabo los acuerdos reparatorios en su momento que puedan llevarse a cabo, ¿no? Sin embargo, esto no quita el hecho de que es un abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque es un adolescente que, si bien a lo mejor tiene 17 años y se considera que dio su consentimiento, ¿y por qué lo hago de esta manera? Porque un adolescente de 17 años, yo me pregunto si al tener una pareja de 35 años realmente pudo otorgar un consentimiento consciente de lo que implicaba tener una pareja que le dobla la edad, prácticamente. Entonces, ahí es donde decimos, si un adolescente no es capaz de tomar decisiones, y por eso hay que esperar hasta la vida adulta para tener o ejercer algunos derechos en particular que se consideran para adultos por la madurez psicológica que pudiera tener un adulto, entonces, ¿cómo es posible que eso no sea considerado un abuso sexual infantil? ¿Me explico? Porque entonces el consentimiento estaría viciado. Entonces, de acuerdo a la ley, todos esos casos que reporta la Secretaría de Salud fueron o embarazos en adolescentes o en niñas, y también reportes de abuso sexual infantil, que así fueron referidos por las niñas y las adolescentes mujeres. Entonces, si no se remite la totalidad de todos estos avisos médicos, pues tampoco va a ser factible que pues realmente la fiscalía pueda saber cuántos casos atiende la Secretaría de Salud. Pero por eso la norma oficial mexicana 046 establece esa obligación a las entidades médicas para efecto de que den aviso a al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el órgano investigador que tiene el Estado para hacer valer esos derechos humanos de las víctimas de violencia de género, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Y por otra parte, las violencias sexuales que no se denuncian porque el perpetrador fue o es parte de la familia.
y que la familia se esconde y que sí llega a la Secretaría de Salud, pero no llevan a cabo la denuncia, o que incluso se llevan en hospitales particulares y que dicen, ay, pues entonces te pago y ya no, que nadie se dé cuenta, no des aviso al Ministerio Público, pero sí existe el abuso sexual infantil. Entonces, ahí tenemos también una cuestión que sigue siendo una ideología lamentablemente, pues machista o andrógena en un sentido de que como la agresión se dio en casa y todavía tenemos esa mentalidad de los trapos sucios se lavan en casa, entonces mejor no decimos nada, lo resolvemos nosotros y de ahí se dan las cifras negras. Por eso es que las cifras también, si ustedes verifican el Observatorio Nacional, se van a dar cuenta que también las cifras van a ser mucho más altas y dispares con las que se tienen aquí en las dependencias en Jalisco. ¿Por qué? Porque también se agrega la cifra negra y pues cómo obtener la cifra real, la cifra oficial, la cifra negra, cifra real, probablemente pues de acuerdo a la estadística, ¿no? De ahí que sí tengamos pues tanto déficit y que este déficit, insisto, nos lleva a no poder plantear adecuadamente las políticas públicas que atienden este tipo de delitos o este tipo de violencia pues de género, que es lo importante, o sea, lo importante es erradicarlos al fin del día, no ver quién tuvo más, quién tuvo menos, quién tiene la culpa, quién hubiese tenido la culpa, que lo importante es que se tengan estos indicadores completos, que se tengan cifras reales o lo más cercano a la realidad posible. ¿Para qué? Para que todos estos programas sí funcionen. Porque si no, por más programas que se puedan generar, si nos basamos en un indicador tan mínimo comparado con la información que obtenemos directamente de las dependencias, entonces ahí es donde no va a compaginar y por lo tanto no van a funcionar ninguna de las 77, 88 estrategias que fueron planteadas por la alerta. Ok, muchísimas gracias. Híjoles, entonces sí, de repente deberíamos de tener veintitantas mil carpetas, ¿no? Más. Eso Sí. sería también una locura y más las que no se denuncian. Y por otro lado, ¿cómo ves? Porque nos estabas hablando finalmente el ejemplo del adolescente de 17 años y toda esta parte cultural. ¿Has visto un avance culturalmente, socialmente? ¿Hay más, estamos un poco más sensibles al tema o la realidad es que son muy pocos sectores sociales que están aceptando y estamos reconociendo para empezar, ¿no? Que existe y apoyando. No lo sé, ¿cómo lo ves socialmente? Social y culturalmente tenemos que hacer o tenemos una brecha generacional muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos las mamás o las abuelitas todavía en esta época que cuando un adolescente o una niña dice, quiero ir a la marcha del 8M, ¿no? Entonces es como, no, 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 ¿cómo? O sea, ¿cómo vas a andar allá? Y es peligroso y esto y lo otro. Y no, es que yo quiero ir porque quiero marchar y quiero luchar por los derechos que todas las mujeres tenemos y demás, ¿no? ¿Qué sucede? No, es que es peligroso, no vayas o... ¿Qué nos dicen de los matrimonios, ¿no? Actualmente. ¿Qué pasaba anteriormente? Te casaste, te golpea, te abusa sexualmente, te agrede, pero es tu esposo. ¿Y cómo te vas a divorciar? ¿Y cómo vas a públicamente decir que tu matrimonio no funcionó? Entonces, actualmente, si tú estás viviendo violencia de pareja, muchas de las mujeres que la viven ya se dan cuenta, se reconocen como víctimas y dicen, yo no voy a estar aguantando este tipo de violencia y no me voy a ir por la presión social de decir, como ya vieron que soy divorciada, entonces no me voy a divorciar. O sea, la brecha generacional que existe es impresionante todavía, pero me da gusto ver que en las marchas incluso haya madres que van con sus hijas de 8, 10 años, 5 años y que las lleven y que vean que no deben de dejar que sean sometidas por cualquier acto de violencia y menos una violencia de género, ¿no? O sea, el hecho de que desde niños nos estén inculcando cuáles son estas o estos actos que inciden en una violencia de género, pues obviamente va a generar que menos violencia pueda existir. No digo que en 5 años o en 10 años, sino probablemente en 20, 30 años que podamos llevar a cabo de verdad actos certeros que nos permitan erradicar la violencia de género. Vemos otros países, por ejemplo, como Colombia. Colombia no tiene
vagones de tren ni camiones exclusivos para mujeres. Y tú llegas y le preguntas a una mujer colombiana y le preguntas, oye, ¿aquí no tienes vagones exclusivos? Te dice, no, es que aquí no hay tanta problemática de la violencia, pues, sexual callejera, o sea, aquí no se da tanto el acoso. Y entonces tú dices, oye, también es un país latinoamericano, entonces, ¿qué está sucediendo en Colombia? ¿Qué está sucediendo en México? No nos apartamos de la realidad en que México está viviendo una situación completamente violenta actualmente, pero no podemos apartar tampoco o hacernos ciegos a la violencia de género diciendo que existe más violencia. Porque luego dicen, oye, ¿por qué existe el feminicidio si hay más muertes violentas de hombres que de mujeres? Sí, pero no con ese mismo objetivo. No con el objetivo de denostar a la mujer. Una muerte violenta de un hombre no tiende a tirarla en un baldío, desnuda, mutilada, exhibida de esa manera. Es decir, si cualquier hombre probablemente camina por la calle solo a las 3 de la mañana, va a correr el riesgo de que lo roben o lo golpeen. Pero una mujer sola caminando a las 3 de la mañana puede correr el riesgo de que la golpeen, de que la roben, de que la abusen sexualmente o incluso de perder la vida, de ser asesinada tras esa agresión. Eso es lo que hace mucha de la diferencia entre las muertes violentas de los hombres y de las mujeres. Es decir, el hecho de generar una muerte de una mujer por una cuestión de género es lo que permea la existencia de la violencia feminicida en contra de las mujeres. No sé si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, maestra Blanca. Gracias. Gracias, Fernando. No sé si aquí en la sala hay alguna otra pregunta, comentario. Si no, pues me voy a permitir por mientras tomar la palabra. Efectivamente, maestra, a mí me gustaría que pudiéramos hacer una reflexión en torno a este vínculo que existe entre la famosa violencia institucional y los obstáculos para acreditar las razones de género, ¿no? Es decir, parece que todavía hay una dificultad en la parte, por lo menos de los ministerios, de las agencias, de los ministerios públicos, para decir cuándo se trata en realidad o cómo acreditar estas famosas razones de género y particularmente lo comento en términos de el, digamos, acompañamiento que he tenido con las colegas que hacen peritajes antropológicos o socioculturales en violencia feminicida, donde pues todavía no queda claro de a poco sí la mató por ser mujer, ¿no? O sea, entonces un poco esta idea, ¿no? Tú lo explicabas muy bien entre la muerte violenta de un hombre versus la de una mujer. Entonces, si me pudieras un poco explicar tú cómo lo ves en el caso de Jalisco y de alguna manera cómo se han venido o no incorporando esta herramienta de los peritajes socioculturales o antropológicos que justo nos permiten ir a la raíz, ¿no? De estas violencias machistas que todavía pues no son tan visibles y que han pues de alguna forma impedido realizar realmente pues las investigaciones científicas que tendrían que hacerse. Entonces, un poco por ahí si nos cuentas, si tienes ahí algún panorama de cómo está la situación en Jalisco. Sí, claro. Mira, respecto a los dictámenes antropológicos y los dictámenes socioculturales que se hacen, pues, al momento de que se genera un feminicidio, es muy importante identificar factores o indicadores dentro de los hallazgos que llevan a cabo, pues, las psicólogas, las trabajadoras sociales o los psicólogos y trabajadoras sociales, en conjunto con los criminalistas, que atienden el lugar de los hechos, ¿no? Para los hallazgos que pudieras tener en el lugar. El Protocolo Latinoamericano de de muertes violentas contra las mujeres también nos establece ciertos parámetros que podemos analizar al momento de que se llevan a cabo estos estudios. Al momento incluso de que las muertes violentas se pueden dar con objetos de uso común en las viviendas y que tienden a ser en áreas de soporte, vamos, en áreas vitales para la vida, ¿no? Se ha llegado a dar los casos de feminicidios que ocurren con cables de la plancha que son arrancados de la plancha para privar de la vida. Entonces son objetos de uso común que ahí te permiten también visibilizar cómo el objeto que es utilizado comúnmente por una mujer que históricamente se dice es parte de las actividades propias de su género, es utilizado en su contra y es utilizado para efecto de privarla de la vida. En alguna ocasión
tuvimos una carpeta de investigación en donde al momento de pedir la medida cautelar se solicita prisión preventiva. La víctima contaba con la lesión, que era un corto contundente. La lesión era lineal. Había testigos que habían dicho que la víctima había sido agredida con ese cuchillo. Se tuvieron las características del cuchillo, se presentó toda la evidencia, el parte médico de lesiones, la atención que se le brindó a ella, todos los datos de pruebas establecía que la agresión había sido con un cuchillo. Sin embargo, el juez nos dice, no le puedo dar la prisión preventiva porque el Ministerio Público no tiene asegurado el cuchillo. No obstante, todos los demás datos de prueba que dicen no se lo voy a dar porque no está asegurado el cuchillo. Y le da medidas cautelares diversas en libertad. Apelamos, llevamos a cabo la apelación, pero lamentablemente pues también sabemos que luego en primera el turno, o sea, los términos que se dan de cuando se presenta la apelación, que la otra parte conteste y luego el turno que se da hacia la sala y lo que tarde la sala en resolver. Y entonces, ¿qué sucede? Aproximadamente al mes llega el reporte de una mujer víctima de feminicidio y nos damos cuenta que era esta mujer que había sido apuñalada en el pecho y que en el cuchillo, o sea, que traía un cuchillo pues en el pecho y traía una nota y la nota era de su agresor y decía que era por haberlo denunciado y algunas otras palabras pues que omitiré respecto a, por respeto más bien a la víctima mortal, en este caso de feminicidio, pero imagínense nada más, o sea, no se tomaron en cuenta ninguno de los otros datos que se presentaron en los dictámenes, no se tomó en cuenta el dictamen el informe, perdón, de criminalística de campo, donde se advertía la lesión, donde se advertía la forma en que fue agredida, el parte médico de lesiones, nada. Nada de eso se tomó en consideración y solamente se dijo, como no está asegurado el cuchillo, no voy a dar esa medida cautelar de prisión preventiva. ¿Cuál fue el resultado? Al mes esa mujer fue víctima de violencia feminicida por la misma persona agresora y todavía le dejó un mensaje que decía que en parte por haberlo denunciado. Todos estos mecanismos se tienen que... Ahí es donde inicia la debida diligencia reforzada. Es decir, sí, ok, yo no pude darte como Ministerio Público el cuchillo o no lo tengo, pero sí te doy todos los elementos que hacen evidente que la lesión se dio con un cuchillo. Entonces, si bien es cierto yo no pude llevar a cabo el aseguramiento del cuchillo, sí pude llevar a cabo todos estos demás actos. ¿Qué sucede? No, como no tienes asegurado el cuchillo, no te lo doy. De ahí la importancia que tienen todos estos dictámenes. Es decir, el cuchillo es un utensilio de casa que se utiliza comúnmente por todos y cada uno de nosotros. Yo creo que todos los que estamos conectados o todos los que estamos escuchando, en algún momento lo hemos utilizado hasta para partir un limón, para partir lo que sea. Y es un objeto común de casa, pero que es un objeto que al ser también común de casa es utilizado para generar esta afectación o esta violencia feminicida. Entonces, precisamente todos estos dictámenes, todos estos factores periféricos de la investigación que se tienen cuando se denuncia violencia de género o violencia feminicida son los que se tienen que tomar en consideración para el momento de tomar una decisión. No simplemente decir, pues no me aseguraste el cuchillo, entonces no te doy la medida cautelar. No, porque sí se te presentó todo de manera periférica lo que había para justificarte esa violencia en particular y el objeto con el que fue llevada a cabo. Entonces, evidentemente, insisto, nos falta mucho, pero nos falta mucho como sociedad, como profesionistas, como servidores públicos para poder efectivamente llevar a cabo análisis completos con perspectiva de género y que sí me permitan llevar a cabo una buena investigación y un buen planteamiento para el juez o la juez que vaya a determinar en un momento dado. Pero son muy importantes ese tipo de dictámenes porque nos va a dar el contexto. Yo siempre les digo que el contexto es lo que importa en este tipo de casos cuando existe violencia de género. El contexto que vive o que vivió en un momento dado la víctima de violencia feminicida nos va a dar la pauta para saber cómo fue agredida o cómo fue incrementando esa violencia, porque como les comento es una espiral, o sea, cuando llegamos a la violencia feminicida ya tenemos la violencia más grave. En muchas ocasiones llegó a haber víctimas que decían, es que él no me pegaba, o sea, no sé por qué de repente se portó así, ok, no te pegaba, pero había bromas, había comparaciones hirientes, había alguna otra forma en que te hacía sentir mal. Sí, digo, incluso en alguna ocasión me tocó conocer de una persona
que era sometida o era agredida psicológicamente diciendo o comparándola con un muñeco de peluche y diciendo que si ese muñeco de peluche no se portaba bien, este otro muñeco de peluche la golpeaba o la iba a someter. Y esa víctima estaba, estaba en un estado tan, por decirlo de alguna manera, sometido o en un estado ya de tanta dependencia que el hecho de generarle la afectación a través de los muñecos de peluche a ella le generaba una incertidumbre, digo, bastante alta y una cuestión de ansiedad bastante alta que generaba que ella modificara su actuar por esos muñecos de peluche. Es decir, desde dónde va el sometimiento al que están siendo afectadas las mujeres en ese grado. ¿Me explico? O sea, ¿cómo es posible que atendamos a situaciones así porque no podemos como Estado garantizar la seguridad de las mujeres? Porque también aquí es parte pues de lo que está fallando como Estado. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar esos satisfactores, no podemos garantizar esa seguridad y es lo que también está generando tanta violencia, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista victimológico, también se está haciendo víctima del Estado fallido e incluso los agresores. ¿Por qué? Porque el Estado no está garantizando que esos agresores cambien la forma que tienen de actuar o la perspectiva que tienen a través de políticas públicas y educacionales que permitan también llevar a cabo cambios en sus actitudes o en la crianza que han tenido. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista de la victimología, también los agresores son víctimas del Estado al no haber generado los satisfactores suficientes para no tener que cometer este tipo de delitos. Es decir, engloba muchísimo y si nos vamos de manera periférica, tardaríamos no una hora, sino a lo mejor una semana hablando de esta parte de la violencia, pero lamentablemente sí es de esa manera. Sí, justo coincido contigo, ¿no? Y sobre todo lo que ha venido estudiando la doctora Mónica Luna cuando dice, es que el foco no debería de estar en las mujeres, sino en los agresores, ¿no? Y Efectivamente. lamentablemente en las investigaciones siempre se termina poniendo el foco en la mujer, que si andaba con otro, que ella lo provocó, que mira cómo andaba vestida, que no le dio de comer. Entonces, realmente el foco debería de estar en los patrones de esta criminalidad del agresor y no de la mujer, que es la que siempre termina siendo otra vez criminalizada en este contexto. Entonces, sí, y también pensaba justo en este vínculo de la falta de análisis de contextos que tanto se ha hablado, ¿no? En términos de, bueno, ¿dónde está el análisis del contexto? Que por lo menos en el protocolo homologado de búsqueda, pues Y está lo realmente establece. establecido, ¿no? Pero yo quería preguntarte en ese sentido el contexto y cómo en realidad es que en este análisis o en este diagnóstico para elaborar y diseñar políticas públicas, pues no se está considerando este encruzamiento de las violencias, porque llama mucho la atención ver cómo a partir de pandemia la violencia doméstica aumenta no, y ha ido incrementando, pero no, en realidad es que no vemos que hayan disminuido las cifras, sino al contrario, ¿no? Ha ido creciendo y ahorita que las conectaba con las de violencia sexual infantil, decía, bueno, a ver, si tenemos ya violencia sexual infantil, ahí haciéndolo evidente en la estadística, pero también tenemos las de la violencia doméstica, más los de las violencias de género y la violencia feminicida, pues ¿qué está pasando, maestra? A ver si nos explicas, porque ¿dónde está esta? O sea, no me está quedando claro si no se está entendiendo esto como un todo y en la medida en la que esto no se entienda como una situación integral de violencia, que claro, luego están las violencias criminales y ahí ya podríamos agregar, por supuesto, trata, desaparición, etcétera, etcétera. Pero creo que hay otra parte de las violencias que efectivamente no son de alto impacto, que no estamos considerando y que solamente nos estamos yendo hacia allá, ¿no? Hacia las violencias criminales, pero hay otras que son menos visibles y que son las que están afectando muchísimo. Claro, mira, si nos ponemos a ver el contexto que tenemos actualmente en el Estado, nos damos cuenta que, bueno, el campo de Teuchitlán, lo que sucedió ayer en Ocotlán, en Autlán de Navarro, en Casimiro Castillo, nos damos cuenta que sí estamos sumergidos en una violencia muy grande. Y no nada más el estado de Jalisco, digo, vemos lo que sucede en Culiacán, en otros estados
donde la violencia se ha incrementado, pero como bien lo dices, efectivamente no podemos hacernos ciegos a lo que también está sucediendo y que es la violencia de género, ¿no? El impacto que provoca social y culturalmente la violencia de género es muy, muy grande. Vemos, por ejemplo, al momento de que hacemos una investigación o de que simplemente estamos platicando entre amigos o entre familiares, y yo creo que más de alguno le ha pasado, de que alguien hace un comentario y es de que, ay, ya va a empezar esta feminazi. Y empiezan a darse estos términos despectivos y a decir, oye, es que vienen y rayan monumentos y vienen y hacen esto. Y no se trata de hacer aquí una apología del delito, ni mucho menos de que esté bien o esté mal, sino que al momento en que incluso es más importante una pared que una persona, pues desde ahí ya estamos mal, ¿no? E insisto, no se trata de hacer apología del delito, ni digo que esté bien hacerlo, ni mucho menos, pero también es una cuestión que debemos analizar y el contexto es histórico, maestra Jacqueline, o sea, el contexto es histórico, debemos de identificar cuál es la raíz para poder combatirla, digo, incluso vamos a decirlo de esta manera, si no identificamos el punto focal que está generando la violencia de género, nunca la vamos a poder erradicar. ¿De dónde viene esta violencia? De una cuestión generacional. Mientras yo como madre siga permeando conductas machistas entre los miembros de mi familia y no trate de que todos y cada uno de nosotros podamos llevar a cabo una reeducación con perspectiva de género. ¿Y por qué digo una reeducación? Porque educados ya estamos. Educados ya estamos. ¿Qué tenemos que tener? Una reeducación en la que veamos que como somos hombres o como somos mujeres, podemos en conjunto llevar a cabo actividades y que una labor que yo realice como mujer no me va a hacer menos mujer y que una labor que se realice como hombre no lo va a hacer menos hombre si es que está asignado al género, perdón, opuesto, ¿no? En este caso, los cursos de nuevas masculinidades, todos estos cursos de perspectiva de género que incluso son gratuitos en el estado, que no tienen ningún costo, pues pueden ser llevados o pueden formar parte de la currícula escolar, o sea, es decir, pueden ser parte de una materia, así como tenemos ética, agregar a la ética la perspectiva de género. ¿Y por qué? Porque desde que somos niños vamos a tener ya otra visión de los actos que hemos tenido. Digo, ¿cuántos de nosotros, probablemente de los que están conectados, no se nos permitía siendo mujeres jugar con carritos o no se nos permitía jugar con nuestros hermanos, nuestros primos, porque ellos jugaban brusco y entonces pues no sé, ibas a poder generar conductas masculinas y no querían eso? ¿Por qué? Porque la niña debe de estar en casa. ¿Cuáles eran los juguetes tradicionales para las niñas? Digo, a mí me tocó, no sé, maestra Jacqueline, si a ti también te tocaría, pero era de que acudías, por ejemplo, a Tonalá, ¿no? Que es muy común aquí en Jalisco, y te compraban la bolsita de mecate que traía los trastecitos de barro para que tú jugaras a la cocinita, o que te compraban la escobita, el trapeador chiquito, la cubetita y hasta el recogedor mini, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tenías que comenzar a hacer todas estas labores desde niña. Entonces, eso es parte de la perspectiva de género que podemos aplicar desde que somos niños, que no es una labor de uno u otro, sino que es una labor que puede hacer cualquier persona como adulto funcional que va a hacer en algún momento de su vida. Entonces, lo importante es analizar desde qué punto podemos tratar de, vamos a decirlo así, bloquear los pensamientos machistas en una persona, erradicarlos y ahí poder erradicar también la violencia de género, porque al final del día la conducta machista es lo que nos da pie a la violencia de género al considerar todavía a la mujer como inferior, como un objeto o como una subordinada de un hombre. Sí, excelente, maestra. Muchísimas gracias. Yo nada más, antes de cerrar y ver si no hay ninguna otra pregunta, quisiera escuchar tu opinión sobre esta propuesta que se está desarrollando en el Congreso de la creación de una fiscalía especializada en contra de violencia de género. No sé si conoces la propuesta y que nos pudieras un poco contar cuál es tu opinión acerca de ello. Creo que sí es importante atender de manera directa, así como hay una fiscalía especializada en combate a la corrupción, así como hay una fiscalía especializada en desaparecidos, que sí exista una fiscalía especializada que combata la violencia contra las mujeres, pero donde sí se puedan generar filtros
que permitan hacer una división de los tipos de violencia y que aparte sea una fiscalía que sí se le otorgue un presupuesto que baste para efecto de tener los suficientes ministerios públicos y los suficientes auxiliares para poder llevar a cabo el trabajo. Y que también esté dotado de una dirección de análisis y contexto, porque es lo que nos da la pauta realmente. Las direcciones de análisis y contexto nos permiten visibilizar cuáles son las causas que están generando ciertos delitos o la forma en que se están llevando a cabo. Por eso es muy importante tener estas direcciones en todas las fiscalías, porque son la pauta y la base para mejorar también las investigaciones que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque si yo estoy pidiendo un dictamen de antropología forense, entonces ya lo voy a pedir un dictamen de antropología forense con perspectiva de género, atendiendo a la situación que esa mujer vivía previo al fallecimiento. ¿Y de dónde voy a sacar esta información? De un contexto. ¿De qué? De la Dirección de Análisis y Contexto, quien va a hacer un estudio detallado de las circunstancias que hay alrededor de cada víctima y de lo que está sucediendo también en el estado y de los delitos en particular. ¿Por qué? Porque en ocasiones también se llegó a otorgar a la Dirección de Análisis y Contexto carpetas de investigación por el delito de violación, donde se advertía que las características físicas de la persona, de acuerdo a lo narrado por las víctimas, eran similares. ¿Qué sucede? Se remite al área de análisis y contexto y pueden incluso sacar un perfil probable de la persona que esté cometiendo este tipo de delitos, y no un perfil nada más físico, sino también atendiendo a una cuestión ya criminológica respecto a la forma en que se está dando este tipo de agresiones. ¿Cómo se va a llevar? De manera interdisciplinaria y multidisciplinaria, porque si no, no se pueden llevar a cabo los análisis de contexto. Entonces, evidentemente sí se necesita reforzar de manera eficiente las áreas, dar el presupuesto necesario en un momento dado que se genere esta, pues, fiscalía especializada, y que efectivamente la persona que esté al frente de esta fiscalía especializada sea una persona sensible y sensibilizada al tema, no una persona que pueda cubrir un cargo porque tal partido político la apoyó, sino porque necesitamos una persona que efectivamente cumpla con ese perfil, y que al momento de cumplir ese perfil va a poder comprender lo que se necesita en la ciudadanía, lo que las personas necesitan, y va a poder trabajar para ello. Porque si no lo hacemos así, no nos va a funcionar de nada. Podemos tener la mejor idea del mundo y podemos tener el mejor sistema, pero si no lo aterrizamos, si no generamos presupuesto para ello, de nada nos va a servir la idea. Muchísimas gracias por tus reflexiones, maestra. No sé si aquí ya en la sala hay alguna otra pregunta. En Facebook tienes saludos cordiales desde Miahuatlán, Puebla, entonces también te están escuchando por allá. ¿Alguna otra pregunta, comentario de parte de las y los colegas de la sala? Me parece que no. Maestra, si quieres darnos un comentario, una reflexión final para cerrar esta sesión del seminario. Bien, únicamente sí creo que como profesionistas es nuestra obligación estar constantemente preparados cuando somos también servidores públicos. No se trata de ponernos literalmente en los zapatos de la gente y de sentir lo que ellos sienten, porque sería absurdo, pero sí de ser empáticos en cuanto al sufrimiento que una persona ya tiene. Insisto, es bueno estar del lado de quien puede brindar ayuda y no de quien la necesita, ¿no? Y en lo personal, yo tomé pues varios cursos de sensibilización y de perspectiva de género, porque al igual que mucha gente, yo al principio cuando llego a trabajar, yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser posible esto? Pero estos cursos me ayudaron a ver esa realidad y a salir de esa burbuja, ¿no? Probablemente en la que creo que muchos de nosotros estamos viviendo. Lamentablemente en ocasiones, hasta que la violencia no es directamente contra algún miembro de la familia o alguna persona cercana, no nos damos cuenta de que existe esa violencia de género y que sí existen estas agresiones solo por el hecho de ser mujeres. Es decir, el hecho de que tú ni siquiera puedas caminar tranquila en la calle porque pasó un sujeto en una bicicleta y te tocó los senos, te tocó las sentaderas, o que te hizo un piropo vulgar. Es decir, ¿qué necesidad tienes? Porque tú no estás pidiendo esa atención. Tú simplemente estás
realizando tus actividades y eso no le da el derecho a ninguna persona de agredirte. Y que eso es parte de lo que tenemos que atender desde que somos niños. La educación con perspectiva de género es la base para no perpetrar este tipo de actos y creo e insisto en que así como se incorporan éticas, así como se integran algunas otras materias, pues la educación con perspectiva de género debería de ser, pues ahora sí que agregada desde el nivel básico que es primaria, secundaria y pues obviamente continuar con ese, a lo mejor ya como talleres cuando estamos en un nivel preparatorio o licenciatura, pero sí tener esa educación con perspectiva de género que nos permita realmente en nuestras generaciones y en las siguientes eliminar o erradicar este tipo de violencia. Muchísimas gracias, maestra, pues Gracias. por estos comentarios y por esta importante reflexión que nos dejas. Yo creo que lo más difícil es cambiarnos los lentes, ¿no? Para mirar de una manera Así es. distinta el rol y sobre todo en estos tiempos en los que ya no se sostiene ningún rol tradicional de género. Entonces, yo creo que eso es lo más complicado. Pues muchísimas gracias, muy agradecidos por tus reflexiones y comentarios acá en el seminario. Le cedo la voz a Fernando Jiménez para despedirnos. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Creo que mi red está un poco lenta. Bueno, pues agradecer mucho, maestra, por toda la presentación. Fenomenal. Muchísimas gracias. Y a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en alrededor de un mes para la siguiente sesión del seminario. Y bueno, pues en YouTube, les recuerdo, están los videos en el canal del Colegio de Jalisco de las sesiones anteriores. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias.